Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, qué gusto saludarlos, iniciando una nueva semana. Bienvenidos a Bien Dateado en Vivo, el magazine informativo de la televisión pública que usted ve y disfruta a través de la pantalla de Canal Institucional. Un saludo especial para aquellas personas que además se conectan con nosotros en nuestras plataformas digitales y quienes lo hacen en www.canalinstitucional.tv. Iniciamos con un nuevo tema del día porque la carga anímica y emocional, las adversidades de muchos de los problemas que afrontan buena parte de las personas, les deja un profundo dolor, desilusión, angustia, entre otras tantas sensaciones que al final los derrumba. Existen algunas personas que logran ser abatidas por sus emociones al punto de caer en ideaciones de quitarse hasta su propia vida. Es un fenómeno que no se logra comprender, pero como sociedad debemos aceptar y ante todo alertar y prevenir. Los invito hoy en este Bien Dateado a que hablemos sobre cómo prevenir el suicidio, cómo llamar la atención ante estas conductas. Queremos escuchar y oír a las personas antes de conocer decisiones fatídicas. Así que los invitamos a ser parte de este Bien Dateado, a que participe, a que pregunte todo lo que necesite saber sobre la prevención del suicidio. Ya en minutos un experto atenderá cada uno de sus interrogantes en vivo. ¿Cómo puede participar de nuestro espacio? Es muy sencillo. Envíenos sus preguntas a los siguientes canales. Línea de WhatsApp 312-487-0413. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Recuerde que aquí los leemos y tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Dentro y fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Una situación sentimental, la desaparición de familiares y personas cercanas, acompañado de una neuropatía hereditaria, llevaron a Valentina Rusinque a un proceso de depresión al punto de pensar en el suicidio. Los invito a conocer su duro testimonio para conocer cómo fue que ella encontró la salvación. La terminación de su noviazgo y una neuropatía hereditaria dieron paso en la vida de Valentina a un proceso de depresión, ansiedad y pánico que terminó en lo que los expertos llaman ideación suicida. En esta época en la que yo estaba así, yo me decía a mí misma, no estoy haciendo nada con mi vida, me siento vacía. Entonces, en ese tiempo yo empecé a llenarme de cosas. Y me llené a tal punto en el que ya yo no tenía tiempo libre. En el 2019 ya mal, o sea, pero súper mal. Porque digamos que tenía estos sentimientos, pero ya era un punto en el que ya no los podía controlar. Ya era un punto en el que ya yo no podía decir, bueno, estoy bien, lo tomo con calma, no sé qué, no. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero mucho mi carrera, amo mucho lo que estoy haciendo, pero tengo que aplazar semestre. Porque si yo sigo, me voy a matar. Y listo, funcionó. Un poquito de finales del 2019 funcionó así y el 2020 iba bien y luego pandemia. Y pues eso fue un golpe muy duro porque claro, o sea, ya eran los procesos que yo traía, más este tema de estar encerrados, del desespero, del miedo. Entonces yo seguí llenándome de actividades y llenándome de actividades hasta que hubo un momento en el que ya el cuerpo y la cabeza ya no me daban. La muerte de familiares y amigos muy queridos aumentaron sus sentimientos depresivos. Y entonces todo ese hilo como de muertes, de sensaciones como tan duras, ¿no? Después de las pérdidas, ya eso fue lo que me terminó de quebrar. Y digamos, eso terminó en el proceso tan duro que yo viví este año. Digamos que la depresión, yo considero que no es un evento que te pase así como un día estoy bien, el otro estoy súper no. Es un proceso muy largo y uno sabe cómo llegó ahí. Uno sabe cómo terminó esa circunstancia, pero uno ya no sabe cómo salir. Y entonces ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque ya tú no surges, ya tú no sales de esa circunstancia, de ese hoyo en el que estás, sino que tú sigues hacia abajo. Y bajas, y bajas, y bajas. Proceso que continuó negativamente afectando su vida. Me estaban empezando a dar ataques de pánico. ¿Eso qué significa? Que, digamos,
yo estoy acá normal, pero por cualquier situación externa que me genere un mínimo de estrés, ya de una vez voy a empezar a sudar mucho, el corazón me va a empezar a latir súper rápido, me va a faltar la respiración y voy a sentir un desespero tal que ya, mejor dicho, ya yo no sé qué voy a hacer. Y me dieron ataques de pánico en la ruta, subiendo, y yo me ponía a llorar y, mejor dicho, me perdí también una vez en el Transmilenio, que me dio un ataque de pánico y se me olvidaron las rutas, terminé por allá en la Caracas, mejor dicho, mal. Hubo un punto de mi depresión que fue muy bajo para mí, porque tuve un ataque de pánico y me rasguñé la cara, ¿no? Entonces en ese desespero yo me rasguñé, mejor dicho. Y el punto de fricción mío fue cuando me vi al espejo y tenía todo eso, yo tenía las uñas más largas, tenía todo esto marcado así, como, mejor dicho, si me hubiera peleado con un gato. Yo era un poquito más cínica al respecto, porque yo les decía, yo no me voy a matar, no porque no quiera matarme, sino porque no encuentro una manera efectiva de hacerlo. Listo, salgo aquí a la 26 y me le tiro a un carro, puedo quedar viva, puedo quedar parapléjica. Yo me le tiré a una avenida y corrí muy rápido y no me cogió ningún carro. Y entonces yo me decía a mí misma, oiga, no sirvo ni para esto. Hoy, con el apoyo de una pequeña y particular red, Valentina se mantiene a flote. Yo empecé a identificar mi red de apoyo y dije, bueno, tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, tengo a mi novio, tengo a mis gatas. ¿Por qué? Porque la red de apoyo necesita ser un espacio de confianza. No todo el mundo puede llegar y decirle, mira, me está pasando esto. Muchas personas, cuando sienten que no encuentran una salida a sus problemas, presentan concepciones de ideación suicida. A causa de la pandemia, este mal creció y se exacerbó en buena parte de aquellos pacientes que ya venían con algún trastorno psicológico. La falta de autoestima, el deseo de sentirse abatido o abatida por los problemas, son motivos recurrentes por lo que las víctimas han pensado en el suicidio. Pero ¿cuál es la perspectiva para poder entender este fenómeno y pararlo de tajo? Este es nuestro contexto. Durante el 2021 fue el año donde más suicidios se presentaron desde los últimos 10 años. En el 2020 la tasa de suicidios bajó porque las personas no tenían acceso a tantas herramientas o sustancias psicoactivas que generaran que se deprimiera el sistema nervioso central, entonces pues permitió que no se generaran tantos suicidios. Sin embargo, durante el 2021 se incrementaron las tasas, siendo los hombres los que más suicidios presentaron. Pues normalmente los hombres son los que no asisten a terapia, no tienen un proceso psicológico. Las cifras del suicidio en Colombia son variables dependiendo de la región. En general, en todo el país tenemos una tasa actual del 5.8 por 100.000 habitantes y tenemos zonas del país donde se presenta más frecuentemente, entre ellas Amazonía y Baupés. 255 suicidios se generaron en menores y 335 en jóvenes entre 20 y 24 años. Estas tasas de suicidio se presentan porque normalmente no se tiene un acompañamiento, no se tienen unos vínculos afectivos o porque de pronto a veces las creencias no son suficientes para evitar que se puedan generar este tipo de desenlaces a situaciones psicológicas que anteceden la conducta. Dentro del subsistema de vigilancia epidemiológica SISBECOS encontramos que el consumo de SPA, sustancias psicoactivas, las problemáticas con pareja y las problemáticas con el nicho materno y paterno son de las principales causas. Son varias las causas que terminan llevando a que una persona muera por suicidio. Es importante decir que no todas las muertes por suicidio están relacionadas con una enfermedad mental, pero sí un porcentaje muy alto y significativo. De ahí entonces que debemos buscar activamente enfermedades mentales para poder intervenir y tratarlas y de esta manera poder disminuir las muertes por suicidio. Hay otras causas relacionadas como situaciones estresantes, problemas, digamos, de relaciones de pareja o quiebras económicas también se han relacionado con muertes por suicidio.
La pandemia agravó la incidencia de suicidio considerablemente, porque nosotros tuvimos que restringirnos a poder compartir socialmente, y esto derivó muy posiblemente en un incremento de ansiedad, de casos de ansiedad, depresión. Demandas del servicio en salud mental no se han visto considerados como una prioridad, y por lo tanto, el robustecimiento de la inversión estatal, infraestructura y personal ha sido paupérrimo, derivando muy posiblemente en que existe una mayor prevalencia de la conducta suicida. Y además de esto, que los rasgos en incidencia con respecto a la ansiedad hayan incrementado más de un 50% en la población colombiana. Pedir ayuda. Siempre que se contemple esta posibilidad, debemos saber que se pueden buscar alternativas, que está relacionado con enfermedades mentales, que las enfermedades mentales se deben diagnosticar y se deben tratar, ¿sí? Las enfermedades mentales son como cualquier otra condición médica que se puede buscar y que se puede recibir ayuda. No nos quedemos pensando en que esto es debilidad o que es como falta de carácter o cosas de ese estilo que normalmente relacionamos de forma estigmatizante. Son enfermedades que tienen tratamientos y que buscándolas activamente las podemos detectar. Los estamos acompañando en directo en este lunes de Bien Dateado, hablando sobre la prevención del suicidio. Si usted tiene preguntas, interrogantes, dudas, opiniones sobre este tema del día, desde ya las estaremos escuchando en el 312-487-0413. Ahí nos puede dejar cada una de sus preguntas y consultas. Además, en minutos estaremos abriendo nuestra línea nacional, el 220-0707, 220-0707, para que se comunique desde cualquier región del país. No olvide digitar el indicativo 601 y además los estamos leyendo en tiempo real en nuestras plataformas digitales. Los datos de la categoría de estadísticas vitales analizadas y reportadas por el DANE en 2021 colocaron este año como el de mayor número de muertes registradas a causa del suicidio, con 2.962 casos. Por cada mujer que decide tomar esta decisión en el país, lo hacen 4 hombres, un grupo poblacional altamente en riesgo por esta problemática. Por eso hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre la prevención del suicidio. Y para esto hemos invitado al doctor Jaime Alberto Carmona. Él es doctor en psicología, miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, Colsip, y además es investigador. Doctor Carmona, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor Carmona, ¿cuál es el panorama frente al comportamiento suicida en el país y qué efecto tuvo la pandemia frente a este fenómeno? Bueno, podemos decir que en la década pasada, entre el 2013 y el 2018, hubo un crecimiento sostenido que pasó de 4.3 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2013 a 5.9 en 2018. Luego vino un periodo de estabilización. Tuvimos en 2020 una tasa de 5.2, digamos que bajó un poco, de 5.9 a 5.2, y volvemos a tener un repunte a 5.8 en el 2021. Podemos decir que en Colombia viene creciendo, en todo el mundo viene creciendo, pero en Colombia ha habido un crecimiento muy fuerte en la última década y que pues es un tema que debemos atender prioritariamente y es un fenómeno que debemos atender de una manera intersectorial. O sea, esto no es solamente del Ministerio o de la Secretaría de Salud. Aquí tenemos que comprometernos las universidades, las comunidades, la empresa privada. Es un fenómeno digámoslo así, un fenómeno multideterminado, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, y requiere de una atención intersectorial. Doctor Carmona, ¿cuáles son las causas más relevantes que acusan en la población colombiana quienes padecen algún tipo de ideación suicida? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un fenómeno multideterminado, es decir, que tiene múltiples causas. Como bien lo señalaba uno de los entrevistados, efectivamente, una causa puede estar relacionada con una enfermedad mental, pero no solamente
las enfermedades mentales son factores, digámoslo mejor así, que inciden en el comportamiento suicida, una quiebra económica, una separación afectiva, una crisis personal relacionada con un conflicto, pueden llevar a una persona a pensar en la muerte. Entonces es un fenómeno que está ligado con algunos trastornos, particularmente con la depresión y la ansiedad, pero que también se puede presentar en personas que no necesariamente tienen trastornos mentales. Doctor Carmona, hace unos segundos usted hablaba que es una responsabilidad de todos, como sociedad, universidad, colegio, familia, pero ¿qué tipo de campañas y estrategias se han implementado desde el ministerio para prevenir estas conductas? Yo creo que las campañas que están orientadas a fortalecer los vínculos, a fortalecer las redes de apoyo, como lo mencionaba Valentina, que ya se apoyó, digamos, en su red primaria, en su familia, en su pareja, en su contexto inmediato. Yo diría que unas estrategias orientadas a fortalecer las redes de apoyo, a fortalecer la inclusión, son estrategias que tienen, digamos, una perspectiva psicosocial. Son campañas en las que puede apoyar un maestro, un comunicador, un administrador, la familia, campañas que tienen un enfoque psicosocial, que no es necesariamente, digámoslo así, una intervención especializada y que son muy importantes y que ayudan mucho. Yo diría que una de las orientaciones más importantes es la inclusión, pero también, por supuesto, la escucha. Esa escucha abierta, esa escucha cálida, esa escucha empática, es algo que puede ayudar mucho y sobre todo mientras se consigue una ayuda profesional en los casos que ello sea posible. Y finalmente, doctor Carmona, hoy quien está en casa y nos ve en este momento, ¿cómo advertir, cómo llamar la atención ante una situación de esta magnitud? Yo creo que escuchando fundamentalmente, porque la mayoría de las personas que realizan intentos de suicidio o que consuman el suicidio lo dejan saber. Y muchos de ellos, yo diría la mayoría, lo dejan saber abiertamente. Le manifiestan a alguien, es que yo me quiero quitar la vida, es que yo me quiero suicidar, a veces con mucho detalle, otras veces mediante su cambio de comportamiento. Entonces, qué sé yo, chicos y chicas que son habitualmente alegres, sociables, que tienen, digamos, múltiples intereses, de pronto dejan de ser sociables, dejan de ser alegres, ya no muestran interés por lo que normalmente les interesaba. Nos están diciendo que ahí pasa algo. Entonces, cuando somos maestros, cuando somos padres, cuando somos familiares, podemos, por ejemplo, bien sea mediante la escucha, oportunamente, a veces en las redes sociales, los chicos empiezan a poner, digámoslo así, cierto tipo de frases, cierto tipo de imágenes que nos indican que algo importante está pasando en ese sentido. Entonces tenemos múltiples maneras de saber que una persona cercana a nosotros puede estar en riesgo y actuar oportunamente brindando la ayuda. Es Jaime Alberto Carmona, él es doctor en psicología, miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, Colpsic, y además investigador, acompañándonos en este Bien Dateado hoy, hablando sobre la prevención del suicidio. Doctor Carmona, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Usted hablaba de escuchar y en minutos estaremos escuchando a cada uno de nuestros televidentes. Por eso desde ya, si usted desea participar con nuestro espacio, puede comunicarse en el 312-487-0413. Aquí nos deja sus dudas, preguntas, opiniones o comentarios por medio de audios, de notas de voz. También estaremos abriendo nuestra línea nacional, el 220-0707. En minutos, un especialista estará atendiendo sus preguntas, consultas y además opiniones. Y es que los grupos de apoyo
lazos familiares cercanos a las víctimas que pueden controlar, alertar y prevenir y revertir los casos de ideación suicida de la lectura rápida y receptiva sobre ciertos comportamientos y afirmaciones son fundamentales para dar un giro importante a esta decisión. Conozcámoslos. La mayoría de personas conciben el suicidio cuando están viendo que hay un problema que les está ocasionando un enorme sufrimiento, cuando sienten que no hay una salida para ese sufrimiento, cuando predicen que nada funcionará y que mucho de lo que están haciendo ahora no tiene sentido, cuando conciben que la situación vivida y el momento por el cual están pasando no tiene una salida, cuando han batallado durante un tiempo con sus emociones y se han dado cuenta que al revisar las opciones pareciera que no hay nada más que considerar el suicidio como una opción. Las personas empiezan a veces a aislarse socialmente, son personas un poco más retraídas. Digamos que eso no es el común denominador de todo el mundo, porque hay personas que usted las ve bien y cuando menos no, que se suicidó, pero ¿a qué horas? O sea, ¿por qué se suicidó? Sí, yo la veía bien, ¿sí? Porque hay depresiones que digamos no son tan visibles, ¿sí? Hay personas que realmente dicen la procesión va por dentro, ¿no? Pero cuando las personas empiezan a aislarse, a alejarse, a sentir adedonia, ustedes dirán, ¿pero qué es adedonia? Es como esa ausencia de placer. Hay cosas que ya nada las divierte. Hay que ser muy perceptivos para poder identificar a veces a esas personas, ¿no? Cambios de humor, o se vuelven muy agresivas o de un momento pasan a la euforia. Cuando la gente está pensando en quitarse la vida, casi que la mayoría lo manifiesta. No es algo que ocurra de la nada. Se hacen planes, se hacen cartas de despedida, se proveen de medios para hacerlo y muchas veces se manifiestan. Que también es fundamental en las personas que ya tienen una ideación suicida, no dejar a la mano cuerdas, medicamentos, a veces hasta cordones gruesos se vuelven un factor de riesgo. Los cuchillos, ¿por qué? Porque cuando tienen la ideación es un pensamiento y lo primero que ven lo cogen y actúan. Preguntar abiertamente y claramente, ¿estás pensando en matarte? Escuchar, y escuchar quiere decir sin emitir juicios de valor, siendo empático, mostrando disponibilidad y cercanía, planteándole a la persona que quizás esta no sea una buena idea, acompañando a conseguir una ayuda psicológica, acompañando en este proceso, porque quizás la persona está considerando esta opción, pero también necesita que alguien esté allí con él o con ella, y estar dispuesto a hablar de manera natural y abierta sobre la muerte. ¿Cómo contrarrestar las ideaciones suicidas? Esto es importante, pues además de el uso adecuado de los medicamentos en los horarios y en las dosis establecidas por los especialistas, es fundamental tener una buena higiene del sueño, importantísimo la alimentación en horas adecuadas y especialmente la alimentación saludable, y la actividad física. La actividad física genera la dopamina, la serotonina de manera natural. Estar dispuesto a hablar de manera natural y abierta de la muerte, no confrontar, hablar y aumentar el apoyo a esa persona. Evitar posturas donde quizás yo pueda ser el salvador. No entrar en discusiones, validar esa emoción por la cual está pasando la persona, reconocerla. Y reitero, lo más importante es acompañar para buscar una ayuda psicológica. El suicidio se puede prevenir. La falta de esperanza, bajo rendimiento laboral y académico, así como un incremento en el aislamiento, son algunos signos que alertan y que advierten además un comportamiento suicida. Si reconoce alguna de estas emociones, es tiempo de reaccionar de manera inmediata y ante todo
invitar a quienes lo padecen al diálogo y a una escucha constante. ¿Cómo identificamos a alguien en riesgo de suicidio? Principalmente cuando hay comportamientos que cambian la naturalidad de la persona, es decir, que actúe de formas inusuales por varios días o semanas de forma continua. También el entorno en el que nos encontramos puede aumentar la vulnerabilidad o ser un detonante, como por ejemplo el contexto laboral, sentimental, familiar, el vivir solo. La persona puede tener verbalizaciones que indican como que quiero acabar esto ya, no quiero seguir con mi vida, estoy cansado de esto, y estas palabras, estas verbalizaciones pues dan cierta indicación de que la persona puede estar teniendo una ideación suicida. Quiero como enmarcar que la base de la ideación suicida siempre será la depresión, o sea, digamos que está como siempre viene de la mano con la depresión. Entonces es importante identificar como si presenta algunos síntomas asociados a la depresión severos que puedan indicar que pueda estar configuración también este tipo de intenciones suicidas. Estos comportamientos normalmente tienen un escenario que previamente ha predispuesto que la persona emita este tipo de deseo, de ideación, como el pensamiento suicida. Escenarios como por ejemplo el fallecimiento de un ser querido, la ruptura con una pareja, el estar sometidos a niveles de estrés muy altos. Socialmente, digamos que las mujeres están más validadas para expresar sus emociones, entonces en ellas sí usualmente está acompañada o hay unas señales de alerta como el llanto, el aislamiento, usualmente sí piden ayuda y demás. En el caso de los hombres es un poco más difícil, digamos que los hombres están poco tendientes a buscar ayuda, entonces uno lo va a ver más en sus hábitos y rutinas. Por ejemplo, que ya no disfrute de ciertas cosas, que se muestre muy irritable y que haya tenido ese tipo de verbalizaciones, como de abandonarlo todo, ¿sí? O puede acompañarse que uno ve que hay cierta como preparación, como una despedida, puede pasar. Con los niños y con los adolescentes también, digamos que la sintomatología puede cambiar bastante, ¿sí? A veces no hay señales muy claras como tal. En los adolescentes, si bien el malestar emocional puede no sustentarse a través de aspectos verbales, que es decir, que busquen ayuda, pueden aparecer, por ejemplo, ciertos factores de riesgo como el cutting, que son como que se cortan o como que también buscan en internet cosas sobre el suicidio o como que también hacen cartas de despedida y demás. Y en los niños, digamos que hay que ver mucho los factores emocionales porque ellos lo manifiestan de formas muy distintas, ¿sí? Entonces puede ser bajo rendimiento académico, dificultades para establecer como relaciones sociales con sus pares, terrores nocturnos, dificultades en el sueño, y todas estas señales de alerta pues permitirán que se busque la ayuda necesaria para saber qué es lo que está pasando y pues poderlo anticipar de alguna manera. Hay otros factores que son más específicos en niños, como pueden ser las problemáticas familiares, los conflictos entre compañeros, regalar o vender posesiones valiosas o queridas de ellos, hablar o hacer bromas sobre suicidarse, como por ejemplo sería mejor que yo estuviera muerta, o me gustaría desaparecer para siempre. También despedirse de amigos y miembros de la familia como si fuera la última vez que lo fueran a ver. En el caso que uno de los nuestros presente una crisis y que eventualmente esa crisis nos pueda inducir a pensar que la persona se va a hacer daño o piensa en quitarse la vida, lo primero y más natural que debemos tener en cuenta es que debemos guardar la calma, porque la ansiedad en nosotros no va a mitigar la ansiedad o la depresión o el pico emocional adverso que está teniendo la persona que tiene esta problemática. Es que incluso solo ser empático con la persona y preguntarle va a poder darle a la persona una herramienta y una luz de que puede buscar una salida, que puede tener una alternativa. O sea, esa puede ser la diferencia entre consumar el acto o no, en que pueda tener un referente de decirle, mira, me siento de esta manera, necesito ayuda. O sea, esa puede ser la línea. De la tarde, 30 minutos. Estamos en directo hoy en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, hablando precisamente sobre la prevención del suicidio. ¿Cómo podemos ayudar a alertar y a salvar vidas de muchas personas que padezcan este flagelo?
pues es momento de estar agudos para aportar en el acompañamiento de aquellos que presentan este tipo de pensamientos y conductas. Desde ya estamos listos para escucharlos, para resolver sus interrogantes en tiempo real. Por eso los invito a que se comuniquen con nuestro espacio en esos canales que comienzan a aparecer en sus pantallas. El 312-487-043 está disponible desde ya para que usted allá en casa, donde se encuentre viendo esta señal, nos envíe sus consultas, opiniones, preguntas de nuestro tema del día a través de notas de voz cortas, pero también si prefiere estamos emitiendo esta señal en los dispositivos móviles. Nos encuentra en la transmisión de Facebook Live como canal institucional, aquí leemos sus comentarios y también puede coger su teléfono en casa y marcarnos al 220-0707. 220-0707 es nuestra línea nacional. Si usted está en diferentes regiones del país o incluso aquí en la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. Y para realizar nuestro bloque de preguntas y respuestas nos acompaña a esta hora en Bien Dateado Andrés Gamba Peña. Él es psicólogo y magíster en psicología clínica y está listo para ayudarnos a resolver sus interrogantes. Andrés, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Andrés, con un tema bastante interesante para toda la población colombiana y desde ya vamos a empezar a escucharlos a través de nuestros canales que están disponibles, lo recuerdo, 312-487-043, Andrés, donde tenemos una primera consulta por medio de audio, lo invito a que la escuchemos. Sí, buenas tardes, habla con Benito Chaparro para Bien Dateado. Mi pregunta es, ¿qué me pueden ayudar en Bien Dateado para salir de esa depresión o cómo puedo solucionar los problemas familiares? Porque ya es un problema familiar, fui accidentado por mi propio hermano hace 37 años, después de tener 40 años de matrimonio, mi esposa y mi hijo me abandonan y me dejan con la casa en el banco embargada para remate. Entonces tengo cantidad de problemas económicos y problemas familiares y problemas con los vecinos porque no tengo con qué comer, no tengo con qué subsistir. Entonces sin casa y sin carro y sin nada, ni bienes, mi esposa es pensionada y mi hijo es gerente, es un profesional administrador de empresas. Trabaja hace 10 años en un almacén de cadenas como su gerente. Entonces, ¿qué me pueden ayudar? Gracias, muy amable. Pues muchas gracias a usted por estar con nosotros y sobre todo por confiar su pregunta, su opinión. Andrés, ¿qué le podemos decir en esta situación compleja que vive nuestro televidente? Claro. Primero agradecerle por tener esa confianza de contarnos y hay varias cosas que yo quiero empezar a aclarar desde ahí. Cuando nos dice el televidente, tengo depresión, lo primero que yo les digo a las personas, debemos pedir ayuda. Y pedir ayuda para varias cosas. Primero, para poder recibir un muy buen diagnóstico. Muchas veces confundimos depresión con ansiedad, con tristezas profundas, con situaciones naturales, pero muchas veces tendemos a crear psicopatologías cuando no existen. Entonces, lo primero que yo le diría a la persona es, debemos pedir ayuda para recibir un muy buen diagnóstico y a partir de eso empezar a mirar qué estamos haciendo. Si lo que necesitamos es activar redes de apoyo, si lo que necesitamos es hacer un proceso terapéutico o por qué no, y empezarle a perder miedo a eso, acompañamientos farmacológicos de un par de meses en algunas ocasiones, ¿sí? Ahorita hemos hecho muy buenos avances desde los últimos 15 años en tema farmacológico y demás, pero antes de llegar a todas esas decisiones debemos recibir un muy buen diagnóstico anterior y luego empezar a ver qué hacemos en adelante. A esta hora, Andrés, se comunica con este bien dateado Elizabeth Ortiz desde el Valle del Cauca. Elizabeth, bienvenida a Bien Dateado. ¿Cuál es tu pregunta? Elizabeth, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Bueno, les recomiendo a nuestros televidentes que nos hablen estrictamente por el teléfono. Le bajamos todo el volumen al televisor y nos comunicamos por el teléfono. Recuerde que hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre la prevención del suicidio. Si usted en este momento tiene alguna consulta, pregunta, opinión incluso frente a nuestro tema del día, desde ya están abiertos nuestros canales de participación para que nos los haga saber a través del 312-487-043. Es una línea de WhatsApp que hemos habilitado para que nos deje sus preguntas, consultas por medio de audios, de notas de voz. También, si prefiere, puede marcarnos al 220-0707, 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital colombiana, pues no olvide digitar el indicativo 601. Inmediatamente nos vamos para nuestras plataformas digitales, donde también están habilitadas para que usted participe con este espacio. Andrés, nos preguntan desde como terceros, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tenga ideación suicida? A alguien que esté padeciendo este tipo de crisis, por ejemplo, y si uno lo puede detectar como tercero, ¿qué puede hacer en esa situación? Claro que sí, mira, hay algo que yo siempre le digo a las personas que van a mi terapia
Y hay algo que no falla y es la intuición cuando uno ama a alguien. En el caso de los papás, mira, la intuición de los papás, la intuición del hermano, cuando empecemos a ver que la conducta de la persona que yo amo está cambiando, hay que prender alarmas, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a otro? Pues ayudarle a identificar. Mira que en psicología tenemos un dicho que dice, el ojo no se puede ver a sí mismo. Y a veces pasa con las personas que tienen depresión o algunas patologías importantes, y es que no logran verse los cambios de ánimo que están teniendo, pero quienes están a su alrededor, quienes lo aman, pueden ver. Cuando yo veo que mi hijo le está cambiando la rutina de sueño, le está cambiando el estado de ánimo, que antes le encantaba ir a jugar fútbol y desde hace unas semanas ya no quiere salir de la casa, no quiere hacer las cosas que le gustan, es ahí donde viene el rol de las personas que están alrededor, ¿sí? Y es empezar a identificar eso para hacerle ver y empezar a construir en familia, en comunidad, procesos de ayuda. Pero es observar, porque a veces, como lo decían ahorita muy bien los expertos, se van presentando cambios, ¿sí? Yo creo, como lo decían ahorita, muchas veces el suicidio avisa antes, hay cambios, pero a veces las personas que estamos alrededor estamos tan contaminadas con el trabajo del día a día, con las redes sociales, y no vemos los cambios de las personas con las que estamos viviendo. Sin duda alguna, Andrés, a esta hora nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707. Tenemos una televidente que ha decidido pues, no revelar su identidad, su nombre. Adelante con la inquietud, bienvenida. Sí, buenas tardes, doctor, y pues mi inquietud es que, mira, yo soy mamá, yo tengo una niña chiquita de 5 añitos. La verdad somos, o sea, sí tenemos familia, pero pues somos solas, ¿sí? Yo sí tengo problemas de ansiedad, depresión, he tenido intentos suicidas, me he cortado, he tomado venenos. Actualmente pues no, o sea, en el momento no pienso en eso, pero sí paso por circunstancias un poquito complicadas. He tenido terapias pues con médicos, pero sinceramente no, o sea, digamos que como que no sirven porque igual yo no puedo estar allá. O sea, las EPS en Colombia son un asco, o sea, las citas, toca hacer filas, y no solo es la depresión, también tengo múltiples problemas de salud complicados. Entonces es muy difícil estar en una sociedad donde nadie ayuda a nadie, donde el gobierno no ayuda a nadie, donde una pandemia y ni siquiera tuvimos nada, o sea, sí, o sea, ese es como el principal problema. O sea, si yo no trabajo no como, pero ¿cómo trabajar si estoy enfermo? ¿Sí? ¿Cómo salir adelante si no se cuenta con el apoyo de nadie? ¿Cómo sacar una niña adelante si no se cuenta con el apoyo de nadie? O sea, entonces muchas veces la gente critica, juzga, los médicos, o sea, dicen, no, toca medicarla, toca hacer esto, ¿sí? Sí. Siempre miran como esos estados tan fuertes de, digamos, porque muchas veces es esa tembladera, esa ansiedad, esa lloradera. Sí, son algunos de los síntomas. Desespero. Sin duda. Sí, pues muchas gracias de verdad por confiar tu caso. Aquí se trata de esto, doctor, de escuchar y darle respuesta pues a nuestros televidentes. Queremos precisamente escuchar a todas las personas que están padeciendo alguna situación como la de nuestra televidente, y aquí en tiempo real con el doctor Andrés, quien amablemente nos ha acompañado en este Bien Dateado, pues estaremos dándole una orientación. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente en su caso, Andrés? Mira, dos cosas importantes. Hoy hemos hablado a lo largo del programa que el tema de suicidio se presenta más en hombres que en mujeres. ¿Sí? La cifra más o menos nos dice que por cada mujer que tiene una conducta suicida hay 4 hombres. Y esto que acaba de decir la televidente es importante porque a veces descuidamos ese tema en el plano de lo femenino. No, aquí todos vamos a aprender oídos, ojos, porque si bien los hombres son más suicidas, las mujeres son más parasuicidas, que es lo importante que tenemos que empezar a aclarar. ¿Qué es parasuicida? Personas que no quieren quitarse la vida, que no tienen la intención real, pero que hacen ciertas acciones de lastimarse para generar un movimiento en el contexto, pero a veces eso también lleva a una conducta suicida. Entonces acá, tanto hombres como mujeres tenemos que prender alarmas. ¿Sí? Aquí no es solo que yo tengo hijos varones, entonces tengo que estar más alerta de ellos, todos. Y segundo, con lo que nos dice la televidente,
Hay un dicho que decían los abuelos, a mí me gusta la sabiduría de los abuelos. Sin duda. Los abuelos decían, las penas compartidas pesan menos, y en el suicidio creo que ese dicho tiene un valor impresionante. Y es, tratemos de buscar redes de apoyo, pero lo que la televidente decía tiene razón, no las encuentro. En mi círculo cercano no las encuentro, he buscado ayuda en los sistemas de salud y no las encuentro. El gobierno ha diseñado una serie de líneas de ayuda que todos deberíamos conocer. Para los que nos están viendo allá en sus casas, líneas que todos debemos conocer. Si algún día estamos en una situación difícil, en una situación de crisis emocional y nos sentimos solos, no estamos solos. Hay unas líneas. La básica, para que todos las vayan apuntando, 123, la línea nacional. Pero si no, está la línea 106. Es una línea diseñada, atendida por profesionales para hacer acompañamiento y contención. Pero si yo tengo un niño, también puedo llamar a la línea 141, que es la del ICBF. Pero si soy una mujer, podría llamar a la línea 106, pero también podría llamar a la línea 155, que es la línea púrpura. O sea, líneas hay. Hay gente que nos puede ayudar, pero a veces no las conocemos y eso hace más difícil el proceso. Andrés, pues a esta hora continuamos escuchando a nuestros televidentes en todo el territorio nacional, por eso en el 220-0707 saludamos a esta hora a Ana Victoria, que se comunica con nuestro espacio desde Santa Marta. Ana, bienvenida, bien dateado. Cuéntenos cuál es la pregunta que tiene para nuestro invitado especial. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo para todos. Sí, por favor, mira, tengo, 3 dudas. La primera es, muchas veces se le llama depresión a las personas que de pronto quieren estar solas, pero esa persona está tranquila, está bien y mentalmente se ve bien. Esa es una. La otra es las personas que están demasiado alegres. Se dice también que es posible que pueda tener una depresión. Y las personas que también viven rodeadas de muchas personas porque no pueden estar solos porque se sienten tristes. Quisiera saber si a eso se le puede llamar depresión. Perfecto, Ana Victoria, pues muchas gracias, un abrazo hasta Santa Marta. Interesante lo que nos plantea nuestra televidente, ¿cierto? Porque si uno ve a una persona sola, siempre dice, pues la persona es deprimida, está siempre como en soledad, no le gusta hablar con nadie, y pensamos, pues quizás está triste. Y pasa el caso contrario, las personas que la pasan con mucha gente alrededor, viven unas vidas felices en redes sociales, lo vemos a cada rato, y pues finalmente terminan acabando con su vida, y uno dice, pero ¿por qué? Si lo tenía todo. Esa pregunta, ese caso puntual que nos plantea nuestra televidente es bastante interesante de analizar, Andrés. Total. Ana Victoria, ¿cierto? Sí, seguro. Ana Victoria, te quiero por esa pregunta, porque nos vas a ayudar a resolver 1000 cosas. Primero, la depresión es una enfermedad y por lo tanto solo debe ser diagnosticada por un profesional. Tenemos un problema, sobre todo en el tema de salud mental, y es que el lenguaje técnico se volvió lenguaje popular, ¿sí? Entonces tenemos un problema y es que estamos diagnosticando a todo el mundo. Yo he visto muchachos, todos los días lo veo, que se saluda uno con el otro y le pregunta cómo está y él le dice, amanecí con la depri, o mi novia es bipolar, o mi mamá es bipolar. Oiga, esos son categorías médicas, pero se nos ha vuelto común ahora, ¿sí?, estarnos diagnosticando entre todos. Me encanta lo que tú dices. Primero, ¿qué es depresión? La depresión solo la va a diagnosticar un profesional. Lo que les voy a contar son signos para mirar qué es, pero quien la diagnostica es el profesional. Tú decías, mira, pasa algo y es que la depresión, nosotros tenemos un tiempo mágico en la psicología que se llaman 2 semanas. Si durante 2 semanas la persona que yo amo me presenta tristeza permanente todos los días, eso no es depresión, pero empieza a prender alarmas. Y les doy un datico a los papás. Generalmente los niños y adolescentes deprimidos no se ponen tristes, se ponen irritables. A veces creemos que depresión es llorar y no siempre es así. Preocúpese, papá. Ahora, no me lo diagnostique, pero preocúpese si durante 2 semanas seguidas su hijo presenta irritabilidad constante sin una causa aparente. Segundo, desmotivación. Esa persona que ya no quiere hacer nada de lo que le gustaba. Mi mamá le encantaba ir a la iglesia todos los domingos a las 6 de la mañana y llega el domingo y yo le digo, mamá, hay que ir a la iglesia, ella me dice, ya no quiero. O mi hijo le gustaba hacer cosas y cuando llega el momento ya no quiere ir. Desmotivación constante. Tristeza o irritabilidad permanente, alteración del sueño, ¿sí? Esto empiezan a ser señales de una posible depresión, ¿sí? Ahora, quiero aclarar, no es depresión. El único que va a diagnosticar eso es un profesional, llámese psicólogo, médico o psiquiatra, ¿bien? Pero sí es importante, como decía Ana Victoria, porque a veces nos empezamos a diagnosticar a las personas.
o sea, es muy difícil que una persona que no esté formada pueda diagnosticar una depresión, pero sí puede empezar a ver estas señales de alarma que vimos: tristeza o irritabilidad, desmotivación constante, alteraciones en el sueño, alteraciones en el peso. Ahí tengo que empezar a prender alarmas. Es Andrés Gamba Peña, psicólogo, acompañándonos en este Bien Dateado, hablando sobre la prevención del suicidio. Continuamos escuchando a nuestros televidentes, además en el 312-487-0413. Buenas tardes, para una pregunta de aquí de Bucaramanga. Tengo unos meses separado de mi esposa, pero aún no he podido superar la separación. Buenas tardes, mira, habla María. Lo que pasa es que me separé hace 3 meses con mi esposo y la verdad me da mucha tristeza, siento depresión, lloro demasiado, o sea, quiero un consejo cómo hacer para no pensar en esa persona. Pues perfecto, muchas gracias a nuestros dos televidentes que coinciden en un mismo tema, desilusiones amorosas. Andrés, ¿qué les podemos decir? Mira, lo primero que yo les diría es: hay que aprender a normalizar ciertas situaciones. Es normal, y eso está importante. Ahora, no quiere decir que no pidamos ayuda, pero es normal que si yo estaba con alguien que amaba, que había un proyecto de vida juntos, es normal que si ese proyecto deja de estar me duela, ¿sí? Es normal que llore, no hay que tenerle miedo tampoco a ese tipo de cosas, ¿sí? Eso es normal, nos pasa a la gran mayoría de seres humanos cuando estamos muy vinculados y eso deja de estar, que se empiece a presentar. Ahora, que eso que estamos viviendo ahorita se sume a lo que hablábamos ahorita, a que ya no puedo dormir bien, a que dejo de hacer cosas por estar triste, a que mi vida se desacomoda completamente, pues debo empezar a pedir ayuda. Nos decían ahorita, y sé que eso están pidiendo los televidentes, ¿qué cosas puedo hacer en el día a día? Mire, les voy a contar, sé que el tema no es específicamente este porque estamos hablando de suicidio, pero es que la tusa lleva al suicidio, ¿cierto? Mire, cosas para poder superar muy bien una tusa o cuando estamos muy tristes. Esto que les voy a decir parece tonto, pero es básico. Aprendan a dormir bien, no sacrifiquen el sueño, coman bien, tengan actividad física regular. Se los garantizo que una persona que duerme bien, come bien, tiene actividad física regular, va a doler esto, pero no va a doler tanto. El cerebro va a estar en una mejor condición para procesar lo que está ocurriendo. Pero es que a veces, como dicen por ahí en las casas, nos damos mala vida porque estoy pasando por una situación difícil y yo como ser humano me descuido. Dejo de comer, dejo de dormir, dejo de hacer las cosas que me pueden motivar. Entonces a veces nos damos mala vida. Trate de cuidar esas partes básicas. Andrés, a esta hora nos conectamos con Melanie, quien está también en nuestra línea nacional en el 220-0707. Melanie, adelante, bienvenida a Bien Dateado. ¿Cuál es tu interrogante? Melanie, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Yo he tenido como un interrogante desde hace unas semanas, y es que yo cambié como de ambiente familiar, pues me pasé de casa, de ambiente laboral, y yo empecé a presentar ideaciones suicidas que no eran normales en mí. Y también empecé a presentar una dependencia hacia el consumo de sustancias, hacia la... Pero yo siempre he sentido como esa necesidad, latencia ahí, o no sé, como esa idea del suicidio, y si pasa qué, pero me da miedo y entro como en un estado de negación y minimizo ese sentimiento de suicidio que viene a mí. Y entonces a mí me da miedo que en cualquier momento me llegue la idea porque eso llega repentinamente y que yo cometa ese error. Entonces yo que pues puede ser que esté llamando la atención o qué, porque así lo siento yo. Perfecto, Melanie, pues muchas gracias por comunicarte con nuestro espacio, por dejarnos entrar también en tu caso con Andrés. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo la podemos aconsejar, Andrés? Mira, me encantan las preguntas de los televidentes porque creo que estamos supremamente alineados con lo que queremos hoy en el programa, y es realmente formarnos sobre esto. Mira, hay un tema que en psicología llamamos que es como el gran demonio de este siglo.
¿sí? Y la televidente nos lo hace pensar. ¿Cuál es el gran demonio de este siglo? Es un síntoma que se llama tolerancia al síntoma. Cuando normalizamos cosas que no deberíamos normalizar. Yo te decía, hay cosas que debemos empezar a prepararnos, que son familiares, que si terminé con una pareja, pues es normal que yo esté triste, que esté un poco bajo de ánimo. Pero hay cosas que no son normales y me encanta eso que acaba de decir la televidente. Ejemplo, que alguien piense en quitarse la vida, eso no es normal, pero a veces pasan cosas como las siguientes que las terminamos normalizando y es, yo sé que no me voy a quitar la vida, pronto es por show, pronto es que quiere, no, si alguien dice que se quiere quitar la vida, inmediatamente hay que prender alarmas. Yo qué le diría a la televidente, me encanta lo que acabas de hacer porque habla de que tienes conciencia de lo que te está ocurriendo. Cuando tú me dices, Andrés, mira, yo he pensado en quitarme la vida, he empezado a consumir ciertas sustancias, esto habla de que tienes conciencia y habla muy bien del proceso. Yo qué te diría, solita es más difícil, pide ayuda, lo que hablábamos ahorita, trata de activar tus redes de apoyo, trata de ir donde un profesional, que el dinero no sea excusa. ¿Sí? Porque a veces decimos no tengo dinero para un profesional, ya les decía, hay líneas del gobierno, hay entidades de salud, a través de la red de universidades que hay en todo el país podemos pedir servicio psicológico a bajos costos. Pide ayuda, solita a veces es más difícil vivir este tipo de situaciones. Andrés, vamos concluyendo nuestro bloque de preguntas y respuestas con participación también en nuestras plataformas digitales. Nos dice una televidente, tengo un hijo de 13 años con una mala actitud para todos, nos dice en ese momento nuestra televidente. En casa, en el colegio, siempre se la pasa con mala actitud. Hace días en un taller de padres muestra desinterés por la vida y además reprime sus emociones. En el colegio donde estudia hay varios casos de niños que se están cortando, se están autolesionando. Claro. ¿Cómo lo puedo ayudar para que no llegue a seguir esta conducta, Andrés? Perfecto. Le voy a decir algo a los papás que nos escriben esta pregunta y a todos los que están viviendo esta situación. Les voy a decir algo que no les va a gustar, ¿sí? Pero es importante decirlo. Yo no creo que haya niños con mala actitud. Yo no creo que haya niños que se lastiman. Creo es que hay familias con mala actitud y familias que se lastiman. Es decir, muchas veces el niño es la consecuencia de algo que está ocurriendo más al fondo. A veces a mí me llevan niños y adolescentes a consulta y es como, ¿qué hacemos con el niño? No, mamá, esto todo habla. Y aquí lo que está pasando es que algo está ocurriendo en casa. ¿Sí? Yo les pediría, como hemos estado hablando hoy, solos no estamos, las penas compartidas pesan menos. Pidamos ayuda, pero en este caso no solo para el niño, como familia, porque algo está ocurriendo en su sistema y esta es la forma como él está hablando. Su mala actitud no, o sea, a veces papás no piensen que los niños se levantan a las 5 de la mañana pensando cómo le voy a hacer el peor día a mi papá, sino más bien piensen es algo está ocurriendo en mi hijo y su forma de hablar es con su actitud. Entonces yo diría, terapia familiar puede ser aquí un buen camino. Andrés Gamba Peña, psicólogo, además magíster en psicología clínica. Gracias por acompañarnos hoy con este tema tan interesante para todos los colombianos, Andrés. Gracias a ustedes por invitarme. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. Recuerde que hoy estamos hablando precisamente sobre la prevención del suicidio. Y muy atentos porque a continuación expertos le explicarán cuál es la ruta de ayuda para prevenir el suicidio, qué canales de comunicación están además dispuestos para contrarrestar esas conductas y cómo pedir ayuda ante ciertas crisis. En el servicio de ruta de ayuda es importante recordar que en algunas ocasiones los problemas pueden hacernos creer que la vida no tiene sentido o que no vale la pena vivirla. Pero no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas que nos hacen pensar que no se puede volver a ser feliz. Por eso, buscar ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar. Hablar de lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución y sé que te ayudará a sentirte muchísimo mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, como los familiares cercanos,
los amigos, profesores, adultos de confianza, los consejeros escolares o docentes orientadores de las diferentes instituciones educativas, los profesionales en la salud como medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas. Existen centros de escucha y zonas de orientación escolar, universitaria y muchas líneas de atención telefónica en salud mental actualizadas en este 2022. En Bogotá, con el indicativo 57 puedes marcar de forma gratuita de un teléfono fijo o celular el número 106. En el departamento de Boyacá puedes marcar a la línea 106 y en el departamento de Cundinamarca y Atlántico la línea 123. Recuerda que no estás solo. Puedes comunicarte con estos completamente gratis y vas a recibir toda la ayuda necesaria. Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseos de morir, pérdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consultes al lugar donde habitualmente te prestan servicio de salud. Es importante que hables, te estamos escuchando y te estamos esperando para atenderte con todo el amor del mundo. Tomando en cuenta que el suicidio forma parte de una problemática social y de salud, es importante llevar a cabo acciones de prevención, sobre todo en aquellas personas que se encuentran vulnerables y en constante riesgo de quitarse la vida. En cuanto al manejo del riesgo suicida, es de vital importancia realizar sesiones educativas, con actividades que permitan conocer de manera clara los signos de alarma y generar acciones puntuales y preventivas frente al intento suicida. Algunas recomendaciones de la OMS para prevenir el suicidio son la identificación temprana, el tratamiento y la atención, la restricción de acceso de los medios más frecuentes utilizados para el suicidio, el seguimiento de la atención prestada a personas que intentaron suicidarse y el apoyo a quienes han perdido a seres queridos que se han suicidado. Si ves a una persona en riesgo con comportamientos y deseos de hacerse daño, o tiene planes definidos para causar su muerte, actúa de la siguiente manera. Conserva la calma, escucha de manera empática, solicita ayuda a un amigo o familiar de la persona en riesgo que pueda acompañarte. Busca ayuda de un profesional, quienes activarán la ruta de atención. Para el caso de Bogotá está la línea 106, el poder de ser escuchado. Línea de atención, ayuda y prevención psicosocial y soporte en situación de crisis. La misma se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día y puedes comunicarte al WhatsApp 300-754-8933. Si necesitas ayuda inmediata, llama al 123 o al número local de emergencia de inmediato. Cambiamos de tema porque llega una de las secciones preferidas por nuestros televidentes. Son los clasificados con aquellas ofertas de educación y empleo que usted puede encontrar en el país. Recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Villavicencio Meta te puede interesar. Está dirigida a un recepcionista de hotel. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un recepcionista de hotel. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 908.000 pesos a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 295-400. La Fundación Universitaria Iberoamérica ofrece un programa de becas internacional para estudiar maestrías, especializaciones, doctorados y licenciaturas a distancia y presenciales con titulación universitaria. Para más información, puedes dirigirte a la página web www.funiver.org/becas-maestría. Esta oferta laboral solicitada en Puerto Murillo, Vichada, te puede interesar. Está dirigida a un auxiliar de enfermería. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de enfermería. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 1.000.000 de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3047-057. En Bien Dateado estamos a tu servicio.
Apoyemos a todas las personas que requieran una voz amiga, escucharlos, atender sus problemas y encontrar soluciones que puedan ayudarlos a quitarse de encima la ideación suicida. Es muy importante y además es un aporte para detener este fenómeno. Terminamos por hoy, los invitamos a que nos escriba al correo biendateadotv@gmail.com para que nos haga llegar sus preguntas, dudas e inquietudes sobre nuestro espacio. Nosotros tenemos una cita el próximo jueves con más información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional. ¡Feliz tarde!